Muy buenas, profesora. Mi grupo conformado por Semisbeth Valdés, Sufiani Mendoza, Michael Mojica, Jesús Moreno, Giovanna Rosas, Milagros Ramos, Edita Quintero, Gabriel Vázquez, Jafet Morales, mi persona Analisa Pineda, Eduard Tejedor y Cristal Quintero del 12G Ciencias le venimos a hablar sobre la nación panameña. La función racial y cultural de los grupos sociales son los elementos hispanos europeos, los indígenas americanos y los negroides africanos. Al describir la sociedad ismeña en el periodo colonial hispánico, podemos señalar en primera instancia la existencia de una importante élite conformado por la clase burocrática, por el ejército y sus oficiales, pero sobre todo los comerciantes. La sociedad panameña colonial se caracterizó por una división de castas en las cuales los peninsulares españoles de la metrópoli disfrutaban de todos los privilegios y constituían una minoría. El resto de la población indígena y negros esclavos no tenían ningún derecho a intervenir en las decisiones del istmo. Elementos hispanoeuropeos. La mayoría de los blancos provenían de España. La corona estableció una política de migración hacia las regiones conquistadas en tierra firme. La colonización se desarrolló como una empresa bélica que debía someter por fuerza a las comunidades indígenas, cuya más efectiva colonización se le ofrecieron los colonos, dedicados a muy diversas tareas empresariales. Se dice que los aborígenes panameños son descendientes de los indios mayas, nahuas y chichas. La llegada de los españoles al istmo sumó otro grupo humano, el blanco. Con la colonización también vino el mestizaje o la mezcla racial entre el grupo blanco y el indio, dando lugar a un nuevo elemento humano, el mestizo. Al llegar el siglo XVIII, España estaba agotada económicamente tras el desgaste de una intensa campaña bélica. Esto trajo como consecuencia grandes levantamientos indígenas en América, acompañados por el contrabando y la piratería, que fueron causa común de un debilitamiento cada vez mayor de la economía de la nación española en América. A finales del siglo XVIII la situación se hizo tan caótica que terminó con la exclamación de la burguesía hispanoamericana y de los grupos marginados, desembocando la guerra civil de la independencia. Indígenas americanos. Se calcula que la población autóctona de Panamá alcanzaba unos 250.000 habitantes durante la conquista, población que desapareció un 15%. Alrededor de un año los indígenas panameños estaban sometidos y sus únicas actividades, aunque esclavizantes, fueron la agricultura y la ganadería. Hoy en día en Panamá existen 7 grandes grupos indígenas, los cuales son los Emberá, los Unán, los Naso, los Tuira, los Buglé, los Guna y los Bribri. En el censo de 2010 arrojó que 400.000 de la población panameña son aborígenes, lo que representaba un 12% del total de la población del país. Panamá ha inscrito a los derechos de los aborígenes en las Naciones Unidas, aunque está difícil ya que a los problemas que se enfrentan los aborígenes hoy en día son el desalojo forzado y los derechos territoriales. El negro colonial fue traído al istmo por los españoles para facilitar el trabajo del proceso colonizador y conquistador de América, mientras que el antillano llegó en diversas migraciones que se dieron sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y a inicios del siglo XX para realizar trabajos de grandes magnitudes que se llevaron a cabo en esas épocas. En los negros coloniales, aquellos traídos directamente desde África Negra como esclavos, al pasar de los siglos se complementaron entre los diversos grupos étnicos de nuestro país y aportaron a la cultura, a la educación, en los deportes, artes y bueno, muchas cosas más. Fue tan diferente como en otros países de América que todavía bueno, vivimos parte de la cultura de ellos que trajeron. Debido a que en su mayoría se radicaron cerca de las costas, la comida que nos dejaron son principalmente productos del mar, también siendo el picante uno de los toques característicos de la comida afro-antillana. También nos dejaron el jazz, los lamentos espirituales, las canciones del trabajo, los cantos religiosos y bueno, todo esto forma parte de la tradición musical. También en las danzas y los bailes nos dejaron huampango, el calipso, la rumba, el tamborito, la samba, la salsa, la cumbia y el tango, y entre muchos otros más. Muchas gracias por su atención.